Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 15 de agosto del 2023 y si la semana pasada nos horrorizamos ante el caso de Mila, la niña de 11 años que fue violada por su padrastro y terminó embarazada, esta semana nos estamos horrorizando con la reacción de los sectores más conservadores de este país que quieren a toda costa que las niñas violadas sean madres. Hemos escuchado a congresistas de Renovación Medieval y a la Conferencia Episcopal echar humo porque Mila pudo acceder a un aborto terapéutico por ser una menor de edad violada y cuya vida estaba en riesgo por el simple hecho de estar embarazada a esta edad. Aquí algunos quieren taparse los ojos ante todo lo que implica que una niña sea madre, como el impacto psicológico que tendría en ella y la vulnerabilidad a la que va a estar sometida hacia el futuro si es que fuera a dar a luz. El caso de Mila no es inédito pues en este país. Según cifras del Ministerio de la Mujer, en la primera mitad del año se atendieron unos 22 casos diarios de menores de edad víctimas de abuso sexual. Ojo que estamos hablando solo de los que llegan a buscar atención. El año pasado, más de 1.600 menores de 15 años se convirtieron en madres en el Perú, lo que afecta seriamente sus proyectos de vida. Ante los argumentos que estamos escuchando, buscamos a Josefina Miro Quesada, abogada, criminóloga y activista feminista, para que nos aclare este panorama. Primero, el congresista Jorge Montoya de Renovación Medieval ha pedido que el Ministerio de Salud envíe la información detallada sobre el caso de Mila para corroborar el sustento médico que le permitió acceder a un aborto terapéutico. ¿Es posible que le den esta información al congresista o qué derechos se estarían violando? No, esta información es confidencial porque forma parte del historial clínico de Mila, quien es la paciente. Solo Mila o su representante legal, en este caso su mamá, podría tener acceso a esta información o consentir que otros lo hagan. Según el artículo 25 de la Ley General de Salud, toda información relativa al acto médico que se realice tiene carácter reservado y difundirlo podría acarrear responsabilidad civil o penal. Pero además, esta información está también protegida por el secreto profesional de los funcionarios de la salud, que no solo es un deber de estos, sino también un derecho de los y las pacientes, particularmente reforzado en casos de adolescentes y niñas. La nueva presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, la pastora Milagro Jáuregui, también de Renovación Medieval, decía que el aborto terapéutico solo aplicaba cuando peligra la vida de la madre y del concebido. ¿Pero eso es así? ¿No se toma en cuenta también otras cosas como, por ejemplo, el daño a la salud mental? Bueno, la pregunta dice, Jáuregui también decía que el aborto terapéutico solo aplicaba cuando peligra la vida de la madre, yo prefiero decir, y ahí entre comillas, entre paréntesis, gestante y del concebido. Eso es así, no se toma en cuenta el daño, por ejemplo, a la salud mental. Eso es falso. El artículo 119 del Código Penal señala que procede el aborto terapéutico cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Es decir, no únicamente toma en cuenta el riesgo a la vida, sino también a la salud. El Código no especifica que se trate de la salud únicamente física. La salud, conforme lo recoge la Organización Mundial de la Salud, no es únicamente ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral que incluye la salud física, psicológica, fisiológica. Pero además el protocolo terapéutico del 2014 que desarrolla este procedimiento establece que debe practicarse el procedimiento cuando el embarazo es menor a las 22 semanas y a modo de ejemplo incluye 11 supuestos, de los cuales uno es una cláusula abierta de que permite a la Junta Médica evaluar escenarios de cualquier patología que pongan en riesgo la vida de la gestante o generen su salud un mal grave y permanente, ¿no? Conforme a estándares de derechos humanos, el embarazo infantil es una forma de tortura y la maternidad forzada en niñas es una vulneración a su derecho a la salud, tanto física como mental. ¿Y qué efectos tiene en las víctimas este tipo de discursos como el de la congresista Milagro Jáuregui, en la que dice que tiene que ser la niña víctima la que cargue con el peso moral del aborto? Estos discursos son absolutamente revictimizantes. Una niña que se encuentra embarazada producto de una violación sexual ya ha sufrido una múltiple vulneración de sus derechos. Frente a ello, el Estado no solo no debe acentuarlos, sino que debe adoptar medidas para evitar que ese sufrimiento se incremente y garantizar de manera prioritaria la protección de su salud física y mental, particularmente si se trata de niñas y adolescentes sobre las que el Estado tiene que garantizar una protección reforzada. Culpabilizar a una niña víctima de violación por la adopción de un procedimiento médico como el aborto, utilizado para salvar su propia vida, es despersonalizarla, es ignorarla como persona sujeto de derechos y reducirla a un útero. Es discriminatorio
y una forma de violencia que se le busca imponer a modo de castigo por no cumplir el mandato social de la maternidad, sin importar que es apenas una niña y no una madre. Ahora, la conferencia episcopal también sacó un comunicado en el que no solo llamaba hecho inédito esta violación, algo que no es para nada inédito en este país, sino que también ponía al feto por encima de la víctima porque supuestamente el Estado protege al concebido en todo lo que le favorece. ¿Tiene razón la conferencia episcopal o la niña víctima debe estar primero? Primero, no es un hecho inédito. La conferencia episcopal debería revisar data antes de hablar del embarazo infantil como algo nunca antes visto. Lamentablemente, según cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo, cada año un promedio de 1.100 niñas menores de 15 años dan a luz. Y el año pasado, la cifra aumentó significativamente con 1.624 casos. Lo segundo es que interpretan equívocamente la frase "el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece" del artículo 2 de la Constitución. Si uno lee completo el artículo, verá que antes dice "toda persona tiene derecho a la vida". Y enseguida le sigue la frase sobre el concebido para precisamente distinguirlo del derecho a la vida de una persona. El concebido no es persona. Lo dice el mismo Código Civil en su artículo 1. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Como no ha nacido, el concebido no es persona. Son categorías jurídicas distintas. Por ende, no le asisten los mismos derechos que a las personas. En un conflicto de derechos entre los derechos de una niña, que sí es persona, y los de un concebido, que no lo es, priman los de la primera. Esto lo dice también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante al Estado peruano, en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, en el que señala que el derecho a la vida del concebido debe protegerse de forma gradual e incremental según su desarrollo. Es decir, tiene más protección a los 8 meses que a los 2 o 3. Esto lo hace precisamente pensando en los casos de conflictos de derechos, donde la vida del concebido se enfrenta a los derechos de una gestante, en cuyo caso pesarán más los de esta última, que sí tiene la condición de persona y que es titular, por tanto, de todos los derechos humanos consagrados en estos tratados. Por ende, no tiene razón el comunicado de la Conferencia Episcopal. Muchas gracias, Josefina. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 15 de agosto del 2023 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera noticia: empresa Huayna Picchu, estafada por Alejandro Soto, solicita reparación civil de más de 300.000 soles mientras Soto busca blindarse. Y Alejandro Soto sigue en el ojo de la tormenta por todas las denuncias que hay en su contra. En este programa ya les hemos contado sobre la ley Soto, la ley 31751, que fue promulgada en el Congreso con el voto del mismo congresista, lo que favoreció con el archivamiento de una denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica con la empresa denunciante Transportes Huayna Picchu. Por el caso de estafa, la Fiscalía pedía para el nuevo presidente del Congreso 8 años y 8 meses de prisión. ¿De qué trató la estafa? En el 2017, la empresa de transportes Huayna Picchu detectó que Alejandro Soto, en complicidad con miembros del anterior directorio, vendió en el 2012 un terreno a la empresa Huayna Picchu por $265.000 cuando él lo había adquirido meses atrás por tan solo $1.000. Luego, en el 2015, Soto compró un lujoso inmueble en San Jerónimo, en Cusco, por $252.000. Según encontró la periodista Doris Aguirre de La República, no existe en la partida registral del inmueble que Soto haya pagado esta casa por una hipoteca, sino que lo adquirió de un solo golpe
presuntamente con el dinero que obtuvo por la jugada del terreno devaluado. Ahora, para evitar cualquier intento de la anulación del fallo que lo favoreció de evitar la cárcel, la defensa de Soto ha pedido que el tercer juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco declare consentida la resolución del último 24 de julio, la cual, con ayuda de esta nueva ley, declara la prescripción de su proceso por presunta estafa. Según indicó la periodista Doris Aguirre, el pedido de Soto se basa también en que sospechosamente el fiscal que estuvo en la audiencia, José Espinosa Espino, no apeló la decisión del juez Carlos Román de declarar prescrito el caso. Pero mientras Soto intenta blindarse, la empresa perjudicada que estafó en Cusco Soto pide que el congresista le pague más de 300,000 soles de reparación civil. Según un escrito al que accedió Diego Casimiro de Infobae Perú, el abogado Darwin Urquizo, quien defiende a Huayna Picchu, solicitó ayer al magistrado Román Gil la instalación del juicio oral respecto a la reparación civil que en los hechos imputados a Soto Reyes le piden 323,829.87 soles. Luego hay otra denuncia contra Soto, la cual fue revelada el pasado domingo por el programa periodístico Panorama. Esta trata que cuando Soto postuló al Congreso, omitió declarar que arrastraba un pago pendiente de 10,000 soles por concepto de reparación civil. Este pago pendiente le hubiera impedido al congresista postular al Congreso. De hecho, el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó en el reportaje de Panorama que como Soto ya estaba elegido, las autoridades electorales no podían hacer nada. Ayer Soto se defendió lanzando un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que no mintió en su inscripción, pues se trataba de una reserva de fallo condenatorio y no de una sentencia. Soto argumentó que la información está siendo difundida tendenciosamente y que está socavando su integridad. Habla de integridad, pero no habla de todos los otros cerros de denuncias que hay en su contra. Soto además señaló que responderá a todas estas denuncias de manera voluntaria ante la Comisión de Ética del Congreso. En 2 semanas, Soto ya acumula por lo menos 5 denuncias en su contra, que si bien podrían ser vistas en esta comisión, ya hay congresistas que están evaluando presentar una moción de censura para retirarlo de la presidencia de la mesa directiva. 3. Y continuando con las peleas entre congresistas, pasemos al desastre que es Acción Popular. Darwin Espinosa, uno de los niños, dijo que denunciará ante la Fiscalía a María del Carmen Alba. El vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinosa, anunció que denunciará ante la Fiscalía por presunto tráfico de influencias a María del Carmen Alba, quien en su calidad de presidenta del Congreso envió un oficio al Ministerio de Salud exigiendo audiencia y pago de los 14 millones de soles que al final terminó abonando el MINSA a la empresa Soluciones Estructurales SAC. Esta es una ayudadita que hizo Malcri Carmen, que ya les hemos contado hace unos meses en este programa. Además, Espinosa denuncia que las renuncias de la bancada de Acción Popular fueron promovidas por Malcri Carmen, diciendo que él ha conversado con algunos de los congresistas salientes que le confesaron que Alba los presionó y que ella se iba a encargar que los sancionen si no renunciaban a la bancada. Por su parte, la congresista Alba ha dicho que todo esto es mentira y asegura que ella fue la primera en renunciar y que esto no se lo comunicó a nadie. Y mientras los congresistas de Acción Popular se siguen mechando entre ellos, Espinosa, todo empoderado, también ayer difundió una carta notarial contra Francisco Reid Melo, quien declaró en Panorama el reportaje que les contamos ayer sobre que Espinosa se habría quedado con el dinero de rifas navideñas y sobre el tema de los alquileres del local de Acción Popular en Chimbote. 4. Minsa advierte sobre nueva variante de COVID-19, por lo que recomienda completar esquema de vacunación. Y este mes, la Organización Mundial de la Salud ingresó una nueva variante de COVID-19 llamada EG.5. Ante este ingreso,
Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, dijo que si bien la variante no ha sido detectada oficialmente en el Perú, es cuestión de tiempo para que llegue, pues ya ha sido encontrada en muchos de los países de alrededor. La EG.5, conocida como variante Eris, es una descendiente de la variante Ómicron. Según informó la OMS el pasado 9 de agosto, no han encontrado evidencia de que Eris produzca una variante de la enfermedad más severa que Ómicron o que otras subvariantes, pero que, debido a sus características genéticas, puede extenderse a nivel mundial y contribuir a un aumento de casos en todo el mundo. Según indicó el decano del Colegio de Médicos del Perú, Raúl Urquizo, a la periodista Francesca Raffo de El Comercio, hay información que la EG.5 se propaga rápidamente, pero es menos agresiva, sobre todo para quienes han recibido la vacuna bivalente. Por eso urge que el MINSA promocione la vacunación de esta vacuna bivalente. Según el portal Reunis del MINSA, solo el 16% de la población mayor a 18 años cuenta con esta vacuna de refuerzo. Aquí hay algunos centros de vacunación en Lima donde ustedes pueden acercarse a recibir la vacuna bivalente. El Campo de Marte, La Videna, el Parque Zonal Huiracocha y el Centro Comercial La Rambla de Brasil. Y la última noticia, un nuevo atentado político en Ecuador. Pedro Briones, dirigente político de Revolución Ciudadana, fue asesinado ayer a balazos. A menos de una semana de haberse perpetrado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Ecuador vuelve a ser testigo de la muerte de otro líder político. Ayer por la tarde, el dirigente político Pedro Briones, que forma parte de Revolución Ciudadana, que es el espacio del expresidente Rafael Correa, fue asesinado de 2 impactos de bala en la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas. Si desean profundizar sobre lo que está pasando con la criminalidad organizada y la política en la región, el sábado, en nuestro espacio de columnistas invitados llamado Puertas Abiertas, el especialista en criminología y estudios sociolegales Diego Tuesta escribió sobre la situación del crimen organizado en América Latina. La columna ya es de acceso libre para todos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con las elecciones primarias en Argentina, aquí en La Encerrona. Lo mejor del cine latinoamericano e internacional en el 27 Festival de Cine de Lima PUCP. Seamos protagonistas del 10 al 18 de agosto. Entradas desde el martes 25 de julio. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu noticiero mañanero. En Argentina, el candidato ultraderechista Javier Milei dio la sorpresa al ser el más votado en las elecciones primarias, sobre todo fuera de la provincia de Buenos Aires, mientras el kirchnerismo quedó en tercer lugar. Ojo, estas son las primarias en las que se determinan quiénes son los candidatos. Las elecciones presidenciales recién se van a realizar en octubre. Pero para explicar lo que ha pasado, hemos conversado con Carlos Alberto Adriancén, politólogo, profesor de la Universidad Católica y una persona bien informada de lo que pasa en Argentina porque él estudió su maestría y su doctorado allá. Lo primero que queremos saber es por qué le ha ido tan bien a Milei y si esto significa un boom del discurso libertario o es más bien el reflejo del mal gobierno kirchnerista. Creo que la victoria de Milei en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las popularmente conocidas como PASO, son seguramente el reflejo de una Argentina que no encuentra una salida a la crisis que atraviesa por lo menos hace 15 años, ¿no? Hay que recordar que Argentina en realidad desde entre el año 2007 y el año 2023 ha crecido en promedio 1% anual, ¿no? Y si eso le descontamos el crecimiento de la población, en realidad en términos reales, la Argentina ha decrecido en los últimos 3 quinquenios, ¿no? Entonces la victoria de Milei en parte es justamente la victoria de ese hartazgo. No es que de pronto los argentinos se hayan despertado como individuos ultraliberales, seguidores de Rothbard, ¿no es cierto?, dispuestos a vender sus órganos, como decía Milei al principio de su campaña, sino que han identificado en él, Milei se ha convertido en un representante, un símbolo
de esa molestia frente al establishment político, o como él mismo le llama, la casta. Hay que recordar que tanto el kirchnerismo, en realidad, o el panperonismo, en su versión FPV, Frente para la Victoria, o en su versión ahora última con el gobierno de Fernández, no han podido contener el fenómeno inflacionario y reactivar el crecimiento del país. La oposición de Juntos por el Cambio que encabeza el expresidente Mauricio Macri, que tuvo su oportunidad entre el año 2015 y 2019, no solamente no pudo controlar la inflación, sino que la dejó peor de lo que la recibió. Entonces, lo que hay, creo que es un escenario de falta de alternativas, ¿no? Y de mucha molestia. Hay que tener en cuenta además que si se ve el mapa electoral, Milei ha ganado en la mayor parte de las 24 provincias argentinas, 16 de las 24 provincias para ser más exactos, y de hecho hay que notar que los mejores resultados de Milei no se encuentran en la zona metropolitana de Buenos Aires, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante del país, sino se encuentran en las provincias del interior argentino, ¿no? Con números que llegan a 40% en Mendoza, por ejemplo, y 45% en otras provincias, ¿no? Entonces también hay que entender el fenómeno Milei como una respuesta de estos actores políticos sueltos de los escenarios provinciales frente a la política nacional. Lo que tenemos en el caso de Milei, por ejemplo, es cómo en realidad Milei ha pactado con una serie de actores locales que le han dado el aparato político que él no tiene. Todavía queda bastante tiempo hasta las elecciones de octubre en la que se definirá el sucesor de Alberto Fernández, pero ¿este resultado nos anuncia quién ganará o hay mucho que todavía está en juego? Digamos, esto es relativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las PASO son unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que formalmente lo que deciden es cuál va a ser el candidato dentro de cada frente político, espacio político, ¿no? Y efectivamente, entre los partidos principales hemos tenido dos primarias, una más significativa que la otra. La primaria de Unión por la Patria, el partido oficialista del peronismo, pero no fue una primaria competitiva. La primaria competitiva fue la de la oposición, la de Juntos por el Cambio, que estuvo protagonizada por Patricia Bullrich, ex ministra de Mauricio Macri, y el señor Horacio Rodríguez Larreta, el equivalente a alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde triunfó la primera, que además representaba el ala más de derecha dentro de Juntos por el Cambio y más mano dura, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta ese detalle también. Pero si uno revisa los resultados de las PASO anteriores, por ejemplo en el año 2019, entre las PASO y las elecciones de primera vuelta, Mauricio Macri levantó más de 9 puntos. Si bien eso no cambió el resultado, digamos, el orden, le permitió acercarse muchísimo más a Alberto Fernández y pujar una segunda vuelta. Hay que tomar en cuenta entonces que el resultado de las PASO no garantiza el orden en primer lugar de cómo vayan a quedar los candidatos, pero sí es claramente una señal de alerta de que algo ha pasado, algo ha cambiado fundamentalmente en el país. Ahora no hay duda de que el peronismo y el kirchnerismo han obtenido los resultados más bajos desde el retorno de la democracia. También es cierto que la oposición de Juntos por el Cambio, que ya se veía en el sillón presidencial a partir de este año, ha tenido un resultado electoral, yo diría, pobre en general, ¿no? Queda a un punto de distancia de un oficialismo sumamente golpeado por un gobierno que no puede mostrar mayores logros en materia económica estos últimos 4 años. Es complicado también, ¿no? Y más bien, el lugar de voto útil que iba a tener Juntos por el Cambio, que iba a mover Juntos por el Cambio de cara a la primera vuelta, ya no es un lugar tan confortable por ello, porque ahora ese lugar lo tiene, o esa opción la tiene en primer lugar Javier Milei. Él es el verdadero voto útil para terminar con el kirchnerismo y la casta, como dice él, ¿no? Muchas gracias, Carlos Alberto. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Y así como ellos, ustedes también recuerden que la encerrona es libre y es gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical. Y si ustedes son unos nostálgicos de rock nacional, quiero recomendarles la cuenta de YouTube de Rolly Necio 2. Creo que él es una de las personas que tiene los mejores archivos que van desde grabaciones de la época del rock subte hasta cosas más modernas. Hay grabaciones de Leucemia, sin Daniel F, con Daniel F sin Leucemia, un video de un concierto de Narcosis de 1985 con Pelo Madueño, Huicho García y Cachorro Vial, del pueblo del barrio en la Feria del Hogar, voz propia en el Teatro Segura y unos años después Los Mojarra en el mismo sitio,
G3 y La Sarita en el Festival Niño Malo del 98. Hay de todo: Desarme, Cranium, Electroceta, La Liga del Sueño, Mariateta, música bella. Colabórenle también con su yape. Eso es todo por hoy. Somos Jonathan Castro y Romina Badoino y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.